viejo. Y así vamos a dejar el título de la predicación, de la meditación de esta hora. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Hoy estamos celebrando el Día del Niño, ¿verdad? Y encontramos esta pregunta de un hombre viejo, de un hombre ya de edad avanzada, diciendo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo tiene esta pregunta a raíz de lo que está ocurriendo al principio. Vaya conmigo al versículo 1, dice la Biblia allí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y extiende la pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta que se está elaborando aquí, que está elaborando Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es porque el Señor Jesucristo le dijo, nadie va a ir al cielo si no nace de nuevo. No importa nada más. Quiero que notemos algunas cosas importantes aquí. Este Nicodemo era un fariseo. Los fariseos era no la secta, sino la sección de la religión judía más estricta, la más estricta de todas. Buscaban guardar la ley, buscaban guardar los mandamientos, buscaban, ¿verdad?, hacer todo lo que la Escritura decía, no maldecían, estaban todos los sábados en la sinagoga, era gente, Pablo, el apóstol Pablo era fariseo, y era la más estricta de todas las secciones en las que se dividía el judaísmo, porque el judaísmo no era uno, ¿verdad?, eran muchos grupos, así como puede haber grupos dentro de una religión, pues sería el caso del judaísmo, y los fariseos eran los más estrictos, los que buscaban guardar la ley de la manera más completa, los más exigentes, los que les pudieran llamar incluso ortodoxos. Este Nicodemo era un hombre ya grande, era un principal entre los judíos, era un hombre con poder político, era un hombre con poder económico, era un hombre con poder moral, porque pues cuando Nicodemo hablaba la gente lo escuchaba, lo respetaban, era un hombre que llevaba una vida, pues una buena vida, una vida de rectitud, formaba parte del Sanedrín, que era el grupo que gobernaba al pueblo de Israel, aparte de los romanos que en ese momento habían tomado el control político y económico del pueblo judío de Israel. Pero él era un hombre respetable también, era un líder religioso, un líder político, era un hombre anciano realizado plenamente. Él fue a Jesús de noche porque tenía esa preocupación de que si lo veían hablando con Jesús, lo fueran a expulsar y fuera a perder todo lo que tenía. Eso era ya la advertencia que se había dado hacia todos los fariseos, que aquel que se acercara a hablar a Jesús o platicar con él sería expulsado de la sinagoga y le serían quitados todos sus derechos y todas sus responsabilidades y todo lo que tenía. Y Nicodemo, a esas alturas de su vida, ya anciano, pero con poder político, poder religioso, poder económico, poder moral por su vida que tenía, era un hombre realizado plenamente. Bueno, fue a Jesús de noche escondidas y empezó a hablar con él y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro a enseñarnos, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había oído acerca de los milagros de Jesús, que había sanado a los ciegos, que había hecho hablar a los mudos, que había hecho caminar a los paralíticos y que incluso había resucitado muertos. Y seguramente Nicodemo fue testigo de eso, porque se debe de haber acercado y haber dicho, investigó y dijo, no fue un truco esto, lo del paralítico, no, es que esta persona era paralítico y este ciego, ese nació ciego y ahora ve. ¿Cómo es que ve? Pues Jesús fue el que me dio la vista. Y va con Jesús y le dice con el Señor Jesucristo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él.
La respuesta del Señor Jesucristo es para Nicodemo un balde de agua fría y un impacto tremendo. Le va a decir en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es un balde de agua fría para Nicodemo porque él está pensando que todo lo que ha hecho en su vida pues le puede ayudar quizás a ir al cielo cuando muera. De hecho ha hecho todo, ¿verdad?, lo que ha podido hacer con la intención de salvarse a sí mismo. Con la intención, ¿verdad?, pues una vida de rectitud, no era un político corrupto. No por tonto ni por no ganar dinero, pero porque él decía, no, es que la honestidad, la Biblia enseña, a Dios le agrada a la gente honesta, no a la gente corrupta. Y vivía de tal manera que quería agradar a Dios, pero viene al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dice, no importa qué hayas hecho, necesitas nacer de nuevo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo va a ver. A lo mejor alguien pudiera estar pensando y diciendo, bueno, quiere decir que no lo va a ver, que no va a ver el cielo. Es que si no ve el cielo, ni siquiera va a entrar a él. ¿Amén? Entonces Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y esa es la pregunta con la que empezamos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar acaso en el vientre de su madre y nacer? Hay algunas cosas que para responder esta pregunta necesitamos considerar y que están ahí en la Biblia. Por eso le he pedido que a los invitados les muestren una Biblia allí, ¿verdad? Para que usted lo vea y si quiere al terminar aquí ir a meditar en su casa también lo puede hacer y estudiar más del tema también, ¿verdad? Por supuesto. Pero cuán importante es responder a esta pregunta en esta hora. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias porque se ha podido realizar la celebración del Día del Niño y ha habido respuesta y ahora rogamos para que tu palabra sea sembrada en los corazones y traiga fruto, Señor. Y cada uno pueda tomar una decisión de si cree o no cree lo que tu palabra dice, que al final de eso se trata, no de entrar en polémicas, ni de crear controversias, ni de quitar, Señor, religiones, ni de engañar, por supuesto, sino de mostrar tu palabra y en base a tu palabra cada uno tomar una decisión en su vida. Sabemos que no es una casualidad estar aquí, sino es algo que tú has hecho con un propósito, Señor, y es escuchar tu palabra en esta hora. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén. De cierto os digo que es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de los cielos, no va a entrar al cielo, no puede ir al cielo, no importa cuánto haya hecho. Y para poder entender esto y responder a la pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Seguramente la mamá de Nicodemo ya había muerto, él era anciano, y en esos tiempos la esperanza de vida estaba ahí por los 30 años. Un hombre que llegaba a los 30 años ya había llegado a la mayor posibilidad de vida, más o menos, que había en ese tiempo. Hoy tenemos ahí de los 72 para los hombres y 76 para mujeres, es la esperanza de vida. Bueno, este hombre ya era un anciano, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dice, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. ¿Por qué le dijo el Señor Jesucristo eso? Porque somos pecadores. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema de Nicodemo, al igual que el problema de todos, es que somos pecadores. Ese es el problema. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque la paga del pecado es muerte. La muerte no es dejar de existir. La muerte es separación. Eso es la muerte. La muerte es separación. Y en la Biblia se nos revela que hay diferentes tipos de muerte. Está la muerte física. Está la muerte física, que es cuando nuestro ser material se separa de nuestro ser inmaterial, o nuestro ser inmaterial se separa del ser material. La Biblia enseña en Génesis que al crear Dios al hombre, tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Y eso somos. Somos de todo lo que está hecho en la tierra, de todos los elementos que hay en la tierra, son los mismos que hay en nosotros. A diferencia de muchas historias que hay en la mitología y en diferentes creencias,
como los mexicas que creían que habíamos sido creados del maíz, pues nosotros no tenemos maíz en ninguna parte de nuestro ser, por más que podamos comer. Pero sí tenemos carbón, y sí tenemos calcio, y sí tenemos hierro, y tenemos fósforo y magnesio, y tenemos oxígeno, y tenemos agua, H2O, estamos hechos del polvo de la tierra. Y luego dice la Biblia que al formar al hombre sopló aliento de vida. Y esa es nuestra parte inmaterial. Somos una parte material y una parte inmaterial. A esa parte inmaterial le puede llamar el alma, ¿verdad? Le puede decir la parte espiritual. Y cuando uno muere físicamente, esa parte inmaterial, el ser inmaterial, se separa de nuestro cuerpo. Esa parte inmaterial no está dormida, no está inconsciente, está en plena conciencia de quién es, cómo se llama y dónde está. Y dice la Biblia que solamente hay dos lugares a donde el ser inmaterial puede ir: al cielo o al infierno. Nada más. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Cuando Satanás se rebeló contra Dios y quiso ser Dios, y de poner a Dios, de ser Dios y ser el Dios, Dios lo desechó, y con él todos los ángeles, y el infierno fue creado para ellos. En este momento ningún demonio ha ido al infierno, ningún demonio ha ido al infierno, no viven allí, no están allí, viven aquí, están aquí. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás está aquí para impedir que la gente precisamente escuche la verdad y siga creyendo que, pues haciendo buenas obras y echándole ganas aquí y allá, y siendo fiel aquí y allá, uno se pudiera salvar. Cuando el Señor Jesucristo le acaba de decir a Nicodemo que es muchísimo mejor que cualquiera de los que estamos aquí, sin duda alguna, el Señor le dijo: pues ni tú ni nadie, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesito nacer de nuevo? Porque somos pecadores, porque estamos muertos. Tenemos la muerte física, pero también está la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separados de Dios. Y así es como nacimos, separados de Dios, pecadores, separados de Dios. No importa que la gente diga que reza, o que ora, o que busca a Dios, Dios no lo escucha. Está separado Dios de nosotros, dice Isaías. El pecado nos ha separado. Ahora dirá alguien: bueno, pero mis pecados, aquí va. La acusación de Dios sobre nosotros no es tanto por lo que hemos hecho, sino por lo que somos. Porque lo que hemos hecho es el resultado de lo que somos. Somos pecadores. Somos pecadores. Pensemos en alguien que pudiera nacer y que no pecara en los primeros meses, años de su vida. Pues claro, un bebé es inocente, pero llega el punto en el cual esa inocencia se acaba, y uno a los 3, 4, 5, 6 años sabe que es pecador. Nadie le enseña a mentir, nadie le enseña a engañar, nadie le enseña a robar, nadie le enseña a rebelarse, nadie le enseña a ser grosero. Ya lo traemos, es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué los padres tienen que educar a sus niños? Si los niños nacieran sin pecado o no fueran pecadores, pues ni les diga nada, solitos van a ir, o sea, no hay necesidad de educarlos. Pero la verdad es que hay la necesidad de educarles y de luchar contra lo que cada uno de nosotros somos, pecadores. Y Dios nos acusa de ser pecadores. ¿Amén? Esa es la separación. La muerte eterna es ir al infierno por la eternidad, separados de Dios por la eternidad. Esa es la muerte eterna. Hay 3 tipos de muerte: la muerte física, que ya experimentaremos; la muerte espiritual, que ocurre desde que nacemos, separados de Dios. Pero vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y ha apartado su oído para no oír. No les va, pues no oye al pecador. Así es que estamos muertos espiritualmente. Empieza a captar por qué el Señor Jesucristo dijo: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, merecedores del infierno, por ser pecadores. Volvamos al ejemplo. Hay un niño que no pecó, que ya tiene 5 años y desde los 4 sabía que era pecador y no ha pecado. Dios no le va a juzgar por lo que ha hecho, sino por lo que es. ¿Qué es? Es un pecador. ¿Qué merece el pecador?
El infierno. El infierno, eso es lo que merece el pecador. No importa que no haya pecado, porque Dios no nos va a juzgar solamente por lo que hemos hecho, sino por lo que somos. Y ese es Nicodemo, un hombre que ha tratado de vivir rectamente, que probablemente de allá, una vez al día, 2, 3, no lo sé, pecaba por allá, algún pensamiento, alguna omisión, alguna acción. Pero se tiene que enfrentar al hecho de nacer de nuevo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está pensando que necesita nacer físicamente otra vez. O sea, Nicodemo es el que piensa y dice, bueno, no he vivido como debiera de vivir, pero si vuelvo a nacer, a lo mejor ahora sí voy a vivir como debiera de vivir. Respondió Jesús, ahora vamos a avanzar al versículo 5, lea ahí conmigo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor Jesucristo va a dejar ahora en claro que este nuevo nacimiento no es en la carne. No es en la carne. No hay nada en la carne que uno pueda hacer que afecte al Espíritu. Nada. Nada. Eso es fundamental. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Déjeme preguntarle algo. Si nos llegan a nosotros a cortar una pierna, ¿qué le pasa a nuestro espíritu? ¿Qué le sucede a nuestro espíritu? Nada. Absolutamente nada. Cuando nos bañamos, ¿qué le sucede a nuestro espíritu? Nada. A nuestro espíritu no le sucede nada. A nuestro cuerpo lo lavamos, pero a nuestro ser inmaterial no le pasa nada. Si nosotros comemos, cuando nosotros comemos, ¿qué le pasa a nuestro espíritu? ¿Se vuelve más grande, más chico? ¿Se enriquece? No, absolutamente nada. No le pasa nada a nuestro espíritu. De la misma manera en que alguien pudiera bautizarse, o ir a la iglesia, o hacer buenas obras. ¿Qué le va a pasar a su espíritu? Absolutamente nada. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento es espiritual, en nuestro ser inmaterial. Amén. En nuestro ser inmaterial, no en tu cuerpo. Dios no te va a dar la oportunidad de que vuelvas a nacer, que vuelvas a entrar al vientre de tu madre y salgas y ahora sí vivas como debieras de vivir. No existe la reencarnación. Lo que sí existe es el nacimiento espiritual. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Primero que nada, entonces, ¿ya entendiste que eres pecador? Sí. ¿Que mereces el infierno, la muerte espiritual? Sí. Bueno, ahora necesitas entender que el nuevo nacimiento es espiritual, no es en la carne. No hay nada que puedas comer que te sirva. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que entra en el hombre es echado en la letrina. Todo. Así es que nada que tú comas, puedes comer más o puedes comer menos, o puedes comer una cosa, puedes comer la otra, pero a tu espíritu no le va a pasar nada. Te puedes bautizar también, pero el bautismo no le va a hacer nada a tu espíritu. Nada, nada absolutamente, es agua. Y así como uno se baña o se somete a nadar en una alberca, en un río o en una laguna, y al espíritu no le pasa nada, exactamente ocurre con lo otro. Y a lo mejor alguien se pregunta y dice, bueno, ¿por qué tienen pila bautismal? No, pues si no se bautiza uno para que le pase algo al espíritu. El bautismo es para obediencia a Dios y es otro asunto, pero no para salvarse e irse al cielo. El nacimiento, el nuevo nacimiento es espiritual. Ahora, continúa el Señor y entonces viene Nicodemo en el versículo 9 y dice, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede alguien nacer espiritualmente? ¿Cómo puede alguien nacer espiritualmente? Y entonces las religiones responden. Una religión por ahí responde y dice, bueno, si tú tienes el conocimiento exacto de las cosas, pues puede que te vayas al cielo. Y entonces uno le preguntaría, ¿y qué tanto debo de saber? No, pues quién sabe. No, nadie lo puede saber. Entonces,
Nadie lo sabe. Según usted, puede tener mucho conocimiento, pero no sabe cuánto, ¿no? Y vamos y le preguntamos a otro grupo, ¿y cómo se puede usted ir al cielo? ¿Cómo? Ah, bueno, pues hay que guardar la ley, los mandamientos, hay que guardar los mandamientos. Oiga, pero nadie puede guardar la ley. Nadie puede guardar la ley. No, bueno, pero si uno se esfuerza, no, pero es que nadie puede guardar la ley. La ley es un cerco que puso Dios, y cuando uno se salta un cerco, no importa por dónde se lo haya saltado, se saltó todo el cerco. O cuando uno se escapa, cuando alguien se escapa de la prisión, nada más se escapa si sale por la puerta principal. No importa por dónde se haya saltado, se salió, se escapó. Y la ley es así. Bueno, yo nada más una vez mentí, con eso es suficiente para haber transgredido toda la ley. Y viene otro grupo religioso y dice, no, es que necesitas hacer buenas obras. La pregunta es, ¿cuál buena obra puede quitar uno solo de nuestros pecados? ¿Cuál buena obra pudiera quitarnos un pecado? El que usted quiera. Y la respuesta es, ninguna. Alguien aquí pudiera dar su vida por su enemigo, que quizás sería una de las más grandes obras que pudiera hacer. Alguien diría, no, pues dar la vida por mis hijos. Hasta los malos dan su vida por sus hijos, hasta los homicidas. Todos, los ladrones, oh sí, cualquiera puede dar la vida por sus hijos, pero no cualquiera puede dar la vida por su enemigo. Pensemos en alguien que da la vida por su enemigo y dice, yo muero por él, él que viva, yo muero, y es mi peor enemigo. Ni siquiera eso le va a quitar una mentira que haya dicho en toda su vida, menos le va a quitar el ser pecador. El nuevo nacimiento es espiritual. El nuevo nacimiento es en el espíritu, y no hay nada en la carne que nosotros podamos hacer. Puede venir a la iglesia, pero nosotros no venimos a la iglesia para salvarnos. Y puede leer la Biblia, y no leemos la Biblia para salvarnos. Y nos bautizamos una vez y se acabó, pero no lo hacemos para salvarnos, porque sabemos que nada de eso nos puede salvar, a nadie. El nuevo nacimiento es espiritual. Ahora Nicodemo está allí y pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Ya Nicodemo ya entendió. Ahora nada más falta que el Señor le responda. Nicodemo dijo, ok, ya entendí y creo que necesito nacer espiritualmente. Ya entendí que el nuevo nacimiento no es físico, sino espiritual. Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Ahora, si Nicodemo hubiera seguido con la idea de que él se podía salvar a sí mismo, no hubiera hecho esta pregunta. Pero Nicodemo ya se rindió, ya se dio cuenta de la condición que tiene, perdido terriblemente, va al infierno. No importa Nicodemo la vida que haya tenido, no importa que sea un anciano, que tenga una gran estatura espiritual, una gran estatura moral, una gran estatura religiosa, todo eso de nada le sirve. Necesitan nacer de nuevo. Y esa es la verdad. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y por ahí empieza el Señor, regañándole básicamente, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Básicamente la pregunta es, pues entonces ¿qué le enseñas a la gente? Si tú no estás seguro, si tú no sabes, ¿qué le enseñas a la gente? Cuando alguien se acerque a hablarle de la palabra de Dios y del cielo y la resurrección de los muertos, pregúntele, ¿está usted 100% seguro de que cuando muera va a ir al cielo? Si la persona le dice, no, nadie puede, entonces, nadie puede saberlo, entonces usted no tiene nada que enseñarme a mí. Sería como clases de inglés. Oiga, ¿sabe usted inglés? No, yo no sé nada de inglés, pero ya ahí vemos cómo le vamos haciendo. ¿Cómo va a enseñar usted inglés si no sabe inglés? Pues no sé, yo creo que no es tan difícil, ¿no? Usted diría, está usted equivocado. Lo mismo haga con todos aquellos que se acercan y le dicen, no, mire, le quiero compartir. A ver, antes de que usted, ¿está usted seguro de que cuando muera va a ir al cielo? No, ¿cómo creen? Entonces, ¿de qué me va a hablar? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a decir? Amén. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿no estás seguro si ya naciste o no? ¿Y no sabes cómo se nace de nuevo?
Pues, ¿qué le enseñas a la gente de Nicodemo? Porque él enseñaba ahí en la sinagoga. Él enseñaba a los demás. Porque sí, hay muchas enseñanzas en la Biblia, pero no tiene nada que ver con nacer de nuevo. Hay muchas cosas que dice la Biblia y no tiene nada que ver con nacer de nuevo. Educa bien a tus hijos, sí, pero ¿y qué tiene que ver eso con nacer de nuevo? Ayuda a tu prójimo, pues sí, pero ¿qué tiene que ver eso con nacer de nuevo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Continúa, versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, lo que sabemos hablamos. O sea, si no estás seguro de que cuando vas a ir al cielo, entonces ¿de qué hablas? No, pues es que yo me imagino, es que yo he pensado, es que a mí mis padres me inculcaron que si me portaba bien, y que si me bautizaba, y que si iba a la iglesia, y que si hacía esto, y que si hacía lo otro. Sí, pero eso no es la verdad. Es lo que les dijeron a tus padres y a sus padres, pero la verdad está en la Biblia. Y no recibís nuestro testimonio. Esto que yo le estoy compartiendo no es algo que yo escribí o yo inventé o yo descubrí, nada. Es algo que yo también escuché y experimenté. Avancemos. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí va. El nacer de nuevo es el resultado de creer. Se puede nacer de nuevo creyendo a lo que la gente le llama fe, a lo que la palabra de Dios también le va a llamar fe. Es así como puede ocurrir la salvación. De otra manera no puede ocurrir, no puede haber salvación. No se distraiga. No puede haber salvación sin creer y creer a la palabra de Dios. Déjeme explicarle algo rápidamente. Hay mucha gente que cree que la fe es creer, pero la fe no es creer. La fe no es creer. Es decir, alguien que dice, oh, yo creo que esto es oro. Yo creo que esto es oro, lo creo. Y va usted a Electra, va esa persona que cree que esto es oro, va a Electra y dice, quiero empeñar este oro. Y las personas allí sacan el ácido, se lo echan y dicen, esto no es oro. Pero yo creo, crea usted lo que quiera, pero creo con todo mi corazón. Por más que usted crea esto, no se va a convertir en oro. Y mucha gente cree que eso es fe. Mucha gente, hace poco yo me encontraba con un hombre y decía, no, es que si yo creo que esa montaña se puede mover, se va a mover. ¿De veras? ¿De veras? Y me decía, es que la Biblia dice que si creemos que Dios nos dice que se puede mover esa montaña. Exactamente, la fe es creerle a Dios. No hay fe sin la palabra de Dios. Si Dios no ha dicho nada, no puede haber fe. La fe no son canicas que se echan en la bolsa o monedas, traigo canicas, oh, yo tengo mucha fe. Es más, creer en Dios ni siquiera es un acto de fe. Satanás cree en Dios. Satanás cree en Dios. ¿Y a poco Satanás tiene fe en Dios? No. Creer que Dios existe es una cosa. Eso no es fe. Creerle a Dios, eso es fe. Y si Dios no habla y no dice nada, no hay fe. Dios dice, si Dios nos dijera, dile a esa montaña que se mueva, muévete, se va a mover. ¿Por mí o por el poder de Dios? Por el poder de Dios. La fe es creer a la palabra de Dios. No hay fe fuera de Dios. Si la selección mexicana dice, ahora sí nos vamos a traer la Copa del Mundo, y alguien dice, oh, yo tengo mucha fe. No, tú crees, pero Dios no dijo eso. Cuando Dios habla y creemos a lo que Dios dice, esa es fe. Esa es fe. Así es que alguien dirá, oh, yo creo que Dios me va a sanar. ¿Cuándo dijo Dios que te iba a sanar? ¿Cuándo dijo Dios que te iba a sanar? Ahora, ¿Dios te puede sanar? Por supuesto que sí. El Señor Jesucristo iba caminando y la multitud lo iba apachurrando. Iba a la casa de un individuo que tenía enferma a su hija. Y le dijo, Señor, ayuda a mi hija. Y ahí va el Señor y lo van apretujando, va la gente alrededor de él. Y en un momento dado el Señor Jesucristo dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó?
Y los apóstoles le dicen: Señor, toda la gente te viene aquí aplastando y empujando y dices: ¿quién me tocó? Y una mujer por ahí que tenía flujo de sangre desde hacía años y que había puesto toda su fe en los médicos, en los brujos, había puesto su fe en los sanadores, y nadie le había ayudado. Es más, era una mujer rica que quedó en la pobreza de gastar su dinero tratando de sanarse. Pues dijo, ya había puesto su creencia, ¿verdad? Según el mundo, su fe en muchos, y nadie pudo. Esta medicina, si yo en nada. Pero fue y tocó el manto de Jesús, y al momento se sanó. El Señor Jesucristo dijo: poder salió de mí. ¿Quién me tocó? Porque poder salió de mí. Y la mujer, cuando se vio descubierta, dijo: yo fui. Y le dijo: bien, mujer, bien. Ahora, ¿la mujer se sanó porque tuvo fe? ¿O la mujer se sanó porque creyó que Jesús tenía poder para sanarle? Y Jesús le sanó. ¿Lo notó? ¿Lo notó? La gente cree que porque, la gente piensa que porque cree, ahí está el poder. No es lo mismo creer en ese ventilador. ¡Ay, el ventilador! ¡Ay, santo ventilador! ¡Ay, san ventilador! Tú me vas a echar la mano, ¿verdad? ¿Qué poder tiene esa cosa hecha de plástico y por las manos del hombre para ayudarme? Me puede medio quitar lo acalorado y para eso sirve. Ese es todo su poder. Y eso si hay electricidad y si funciona. Y si me le pongo enfrente, porque si me le pongo a un lado no me sirve. ¿Me explico? Pero si creo a la palabra de Dios, entonces tengo fe. Entonces tengo fe. La salvación es por fe. Por fe, creyendo la palabra de Dios. Debe de creer a la palabra de Dios. Ya Nicodemo lo entendió. Ya entendió y dijo: muy bien, la salvación es por fe y no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Continúa. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muy bien, hay que creer, ¿verdad?, para ser salvos. ¿Qué es lo que hay que creer? ¿Qué hay que creer? ¿Notaron que dice el Señor Jesucristo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: yo soy el Hijo del Hombre y estoy en el cielo. Y entonces, ¿quién está frente a mí? Pues yo estoy frente a ti. Yo, el Hijo del Hombre, que estoy en el cielo y que descendí del cielo. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que Él es Dios. El único que puede estar en dos lugares al mismo tiempo es Dios. Y Jesucristo dice: estoy frente a ti y estoy en el cielo en este mismo instante. Y Nicodemo, entonces, porque el Señor le acaba de decir, el nacer de nuevo es el resultado de creer. Es por fe, no por obras. Entonces, ¿qué debo de creer? Que Jesucristo es Dios. Y si alguien no cree que Jesucristo es Dios, no va a nacer de nuevo, no puede nacer de nuevo. Tiene que creer que Jesucristo es Dios. Si no creyereis, dice Jesucristo, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tiene que creer que Jesucristo es Dios. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Muy bien. Muy bien. Porque recuerde que la salvación es por fe, creer a la palabra de Dios. Continúa. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, alguien que conoce la Biblia, que se sabe las historias de la Biblia. Y esta historia se encuentra ya en el libro de Números, capítulo 10. Y no vamos a ir allá, se la voy a contar rapidísimo. Resulta que cuando salieron de Egipto y entraron al desierto, el pueblo de Israel, por mano de Moisés, Dios usando a Moisés para salir, atravesaron el Mar Rojo y ahora ya están en el desierto. Allá se empezaron a quejar de Dios. Ay, que Dios nos sacó para matarnos, de hambre, de sed, de frío, y estamos cansados. Dios se molesta con ellos y retira su protección. Estaban en medio de un desierto lleno de serpientes ardientes, venenosas. Y
las serpientes entraron en el campamento y empezaron a morder a la gente, y la gente empezó a morir por montones. ¿Qué posibilidades tenían de ser mordidos por una serpiente venenosa y de sobrevivir? Pues básicamente ninguna. Pero se arrepintieron. Dijeron: perdónanos, Dios, perdónanos, estamos metidos en un grave problema, te ofendimos, hicimos mal, pedimos perdón. Y el Señor Jesucristo, y Dios le dijo a Moisés: vas a enredar una serpiente de bronce en un asta de madera y la vas a levantar en medio del campamento, para que todo aquel que la vea, aunque lo haya mordido una serpiente, no se va a morir, porque yo digo, si tú me crees, no vas a morir. Y ahí Dios habló. Y entonces hubo gente que dijo: ay, ¿cómo? Si me mordió una serpiente, viendo una serpiente, me voy yo a sanar de esto. Pues, pero es que Dios lo dijo. Ay, ¿quién dice que Dios lo dijo? ¿Quién dice? No, pues ahí está escrito, y ahí está Moisés, ay, no. Y de todas maneras se murieron. Y se murieron. Pero hubo gente que creyó y dijo: Dios dice que si veo a la serpiente, no me voy a morir. Efectivamente. Y no se murieron. Y no se murieron. Los que creyeron a lo que Dios dijo, no se murieron. Los que no creyeron, de todas maneras se murieron, se iban a morir. Y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: mira, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, yo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer que Jesucristo es Dios y que murió en la cruz en nuestro lugar, en sustitución nuestra, para salvarnos del infierno, porque nosotros no podíamos hacer nada. Y en la Biblia hay un ejemplo muy claro, un ejemplo físico, casi como una metáfora de lo espiritual, y es esta. Hay un hombre que se llama este preso que estaba por asesinato, Barrabás. Barrabás está preso, está esperando que lo crucifiquen porque asesinó a un romano, era un homicida, y lo agarraron los romanos, y lo que hacían con alguien que mataba a un romano, lo crucificaban solamente a lo peor, a lo más despreciable. Y ahí está Barrabás esperando a que lo crucifiquen, quizás ya resignado, sudando, temeroso de lo que le iba a doler, lo que iba a sufrir, porque la muerte en la cruz a veces duraba días y días. Pero si se atravesaba un momento, ¿verdad?, determinado, pues llegaban y les rompían con un garrote las piernas, las rodillas, para que ya no se pudieran sostener y se asfixiaran con sus propias clavículas, los crucificados. Y en eso está meditando quizás este individuo, cuando llegan y le abren la reja, le abren la prisión en la que estaba y le dicen: vámonos. Y Barrabás: ¿cómo que vámonos? Sí, ya está, eres libre, vámonos, vete. ¿Pero por qué? ¿O cómo está la cosa? ¿Qué? Jesús está muriendo en tu lugar. Él va a ser crucificado en lugar tuyo. Tú ya no necesitas ser crucificado, eres libre. Esa es la figura del Señor Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Para eso murió. La religión no murió por usted. Ni santos, ni vírgenes, ni hombres, ni mujeres, ni pecadores. Nadie murió por usted, solamente Jesucristo. Él es el que pagó con su vida. La paga del pecado es muerte. Y en lugar de nosotros morir e irnos al infierno por la eternidad, Jesucristo murió por nosotros. Porque de tal manera, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Nicodemo se enfrenta al hecho de: tengo que creer que este hombre es Dios, que Jesús es Dios, y que va a morir en mi lugar, en sustitución mía. Porque Dios no nada más iba a decir: pues quiero que vengas al cielo conmigo, y ya, no le hace que seas pecador. No. ¿Quién va a pagar? El perdón no es gratis. Mucha gente cree que el perdón es gratis. La gente cree: ay, cuando me esté muriendo le voy a pedir perdón a Dios. Para empezar, a ver si tienes tiempo. Y para continuar, no es gratis el perdón. No es gratis.
El perdón tiene un precio, y un precio muy elevado. Si yo llego y le rompo la televisión de 50 pulgadas que usted tiene, y yo le digo, ay, ¿me perdona? Usted tiene dos posibilidades. Una, no se preocupe, yo la pago. Yo pago. Yo aquí voy a sufrir la pérdida. La otra es, pues tráigame una igual y quedamos a mano. Y mientras usted no me traiga otra televisión, tiene una deuda conmigo. Nosotros pecamos contra Dios y tenemos una deuda enorme que no podemos pagar. Pero vino Jesucristo y tomó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y el hecho de ser pecadores, y murió en nuestro lugar, en sustitución nuestra. Eso es lo que tenemos que creer. Y una vez que lo creemos, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree que él murió en nuestro lugar, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente murió, sino resucitó al tercer día de entre los muertos. Si yo lo creo, entonces ¿qué tengo? Vida eterna. ¿Cuántas veces tengo que creerlo? Una vez. El nuevo nacimiento ocurre una sola vez. Sería como el equivalente que le preguntaran, ¿cuándo nació usted? Yo nazco todos los días. No, fíjese que no. Es que yo pienso, usted piense lo que quiera. Pero claramente hay una fecha de nacimiento y hay documentos y hay algo establecido. ¿Cuándo nació usted? Pudiera ser que no se acordara, pero de que usted nació un día y no 2, ni 3, ni 4. Nació un solo día, físicamente y espiritualmente se nace una sola vez. Una sola vez. La salvación de Cristo Jesús es perfecta. Hay que creer que Jesucristo murió, fue levantado y resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos salvación y vida eterna. Ahora, dirá alguien, yo no lo creo. Es su decisión. No lo vamos a forzar. Cada quien es libre de creer lo que quiera, ¿verdad? Y de ir a donde quiera, de hacer lo que quiera. Nada más que eso conlleva una gran responsabilidad. Jesucristo murió por nosotros. Deje continuar para ya llegar al fin. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo por Él, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Le decía yo a un hombre, acepte a Cristo, y me dijo, ¿y qué? ¿Tengo que dejar de ser borracho? Pues lo más seguro es que sí, eso vaya a ocurrir. Pues no. Yo no. Si se va a ir al infierno por la eternidad, por amor a su cerveza, a su alcohol, es su asunto. Pero entiende que es pecador, sí. Que merece el infierno, sí. Que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, sí, lo entiendo. Que Jesucristo es el que murió por usted, ¿lo entiende? Sí. Pero yo no dejo mi cerveza por nada. Bueno, es su asunto. Mucha gente cree y dice, es que si luego de aceptar a Jesucristo, lo que implica nacer de nuevo, y se nace de nuevo una sola vez, y luego si peco, bueno, pues le pide perdón a Dios, ¿no? Porque la salvación es ahora. ¿Qué va a hacer alguien después de ser salvo? Es la decisión también de cada quien. 3 hombres estaban pescando, se quedaron sin gasolina, les falló el motor, un desastre. Allá estaban como náufragos. No les esperaba otra que morir, a menos que alguien los salvara. Pues pasó un barco por allí también pesquero que se había desviado, los encontró y los salvó a los 3 de morir como náufragos. Cuando regresaron a tierra, uno de ellos se entregó al alcohol, a la borrachera y al desorden. Otro dijo, no, yo tengo una gran oportunidad de cambiar mi vida, de ser diferente y voy a ser un buen padre, un buen esposo. Y otro dijo, yo voy a seguir igual. ¿Qué hace la gente después de que la salvan? Pues depende de la gente también, ¿no? Lo que Jesucristo quiere hacer con nosotros es salvarnos. Es salvarnos del infierno. ¿Qué vamos a hacer después de ser salvos? Pues si somos personas agradecidas, entregarle nuestra vida a Jesucristo. Si somos ingratos, de todas maneras nos vamos a ir al cielo, porque la salvación
es un regalo de Dios para todo aquel que cree. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dicen, a mí déjeme con mi religión, a mí déjeme con mi opinión, a mí déjeme con mis buenas obras, a mí déjeme como yo soy. Y si los dejamos, no vamos a llegar con un arma, ¿verdad? No somos como las religiones que dicen, si tú no crees lo que yo creo, te mueres. Ahorita voy a hacer una pila aquí de madera y te voy a amarrar un poste y te voy a prender fuego porque no crees lo que yo creo. O como el islamismo, amárrate una bomba y mata a todos los perros infieles. Para los musulmanes somos unos perros infieles porque no creemos lo que ellos creen. Cada quien puede creer lo que quiera, pero si no crees que Jesucristo murió en la cruz y resucitó para salvarte, te vas a ir al infierno. Como todos merecemos el infierno, pero si crees que Jesucristo murió en la cruz en tu lugar, entonces tienes vida eterna. Termino con esto. ¿Cómo? La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que necesita hacer es aceptar, creer en Jesucristo como su Salvador personal y decírselo a Él. Eso es lo que necesita hacer. Yo podría decir, ¿quién cree que yo le puedo regalar este celular? No, y ahí habrá algunos que digan, no. Algunos dirán, es truco, algo quiere de mí. Como mucha gente piensa eso, que algo queremos, ¿verdad?, de la gente. Pero otros dirán, no, yo sí creo. Bueno, muy bien, ahí está el celular, venga por él para que sea suyo, porque mucha gente puede decir, no, sí yo creo, pero si no viene y lo agarra, no va a ser suyo. Y mucha gente dice, no, sí, Cristo murió para salvarnos. ¿Y cuándo lo recibió? ¿Cuándo aceptó eso? ¿Cuándo lo tomó, esa salvación, ese regalo que Cristo le dio? No, yo todo el tiempo. ¿De veras todo el tiempo se agarra un regalo? ¿Todos los días agarra un regalo? ¿Todos los días acepta uno el mismo regalo? El regalo que Jesucristo nos ofrece es vida eterna y hay que agarrarlo, hay que tomarlo. Había uno crucificado a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Uno le insultaba y le decía, si de veras tú eres Dios, bájate y bájame a mí también de paso. Y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no hizo buenas obras, no fue a la iglesia, no leyó la Biblia, no cambió su vida, no nada. Pero Cristo le salvó. 2 horas después de esa conversación, a ese hombre le rompieron las piernas y se murió. La diferencia entre ese hombre y nosotros es que nosotros tenemos más tiempo, hemos vivido más tiempo después de haber sido salvos. ¿Amén? Esa es toda la diferencia. Cristo vino para salvarnos y usted necesita aceptar a Jesucristo para ser salvo. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Padre, yo te ruego en esta hora por la invitación, que haya respuesta, Señor, a tu palabra y que la semilla se haya sembrado. Ahora, si alguien no lo sabía, ahora sabe cómo puede nacer de nuevo, lo que es nacer de nuevo, que no es necesario nacer físicamente, sino espiritualmente, y esto por fe en Jesucristo, en la palabra de Dios, que nos dice que Jesucristo murió en sustitución nuestra, en nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que lo que Jesucristo vino a hacer fue salvarnos, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Yo te ruego, Señor, por esta invitación en nombre de Jesucristo. Sigan orando, su cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Habrá alguien en esta hora que diga, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo, yo quiero invitarlo a entrar en mi corazón? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Todo lo que va a pasar es que alguien se va a acercar a usted y le va a mostrar, le va a guiar en una oración para que usted acepte a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Habrá alguien así? Que levante la mano y diga, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Ahí está un caballero, hermano Wilfrido, si me ayuda, por favor. Hermano Wilfrido.
Ahí hay un caballero que levantó la mano, allá atrás, mire, levantó la mano. Si le guía nada más para que acepte a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que levante su mano y diga: yo quisiera recibir a Cristo como mi Salvador? Yo quiero ser salvo, yo no me quiero ir al infierno. Yo quiero ser salvo en esta hora. ¿Habrá alguien así? Que levante su mano también. ¿Usted quisiera aceptar a Jesucristo? ¿Sí, usted que me ve? ¿Quiere aceptar a Cristo? Alguien se puede acercar a usted y nuevamente mostrarle cómo puede orar al Señor. ¿Le parece? Si usted quiere, bien. Si no, no. Hermana Betty, ¿le puede ayudar, por favor? Mire, la puede llevar para allá, para que nadie les interrumpa. Aquí, mire, la dama que está ahí a su lado. Ella, sí. Vaya con ella. ¿Alguien más que levante su mano y diga: yo quiero ser salvo? Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Yo no quiero ir al infierno cuando muera, pero creo que Jesucristo murió por mí en la cruz y en esta hora yo lo quiero recibir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, vamos a orar. Padre, tu semilla ha sido sembrada, tu palabra ha sido sembrada, y pues nuestra oración es que el enemigo no venga y se robe la semilla que ha sido sembrada. Nuestra oración es que esa semilla germine en el corazón. No más podemos hacer, y que pues haya una decisión de nacer de nuevo espiritualmente. Eso es lo que hace a alguien ser cristiano, el haber nacido de nuevo. Muchos creen que todos somos hijos de Dios. No, hay hijos del diablo también. Los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Si alguien tiene dudas, Señor, si alguien quiere saber más, yo te ruego que el enemigo no robe la semilla que fue sembrada en esta hora. Oramos por aquellos que han levantado su mano y que están dispuestos a aceptar a Jesucristo, para que lo hagan, Señor, sin mayor duda y sin mayor contratiempo. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús.